Bueno, estamos de regreso y en la contienda panista por la alcaldía de León, para empezar, que es la más adelantada de todas, ha surgido un elemento inesperado, ¿no? Uno de los contendientes, que es Héctor Jaime Ramírez Barba, está sufriendo un embate pues, acotado, mediático, muy enfocado en su persona por el tema de una presunta vinculación con posiciones proabortistas o porque ha traído a su secretaría, bueno, incluso a Rosario Robles, que promovió el aborto legal en la Ciudad de México. Y ya hoy nos sorprende la aparición de mantas en los puentes, viendo que pues esta ofensiva de estos grupos pequeños pero muy activos tiene meta, tiene objetivos, ¿no?, muy claros. Y copiando formas muy... de los narcomensajes. Sí, bueno, sí, sí. Los malos ejemplos se pegan. Pero el tema es que tiene que ver con la cuestión de la candidatura panista, la carrera panista por la alcaldía, definitivamente, ¿no? Definitivamente Héctor Jaime tiene una delantera, no solamente... No por las encuestas, sino ya es un asunto de influencia política, de acercamiento con el gobernador, del interés que tiene el gobernador por cerrar su administración a tambor batiente con León, con el mejor hombre, con el mejor perfil y toda esta retahíla que han mencionado desde que impulsan este método de designación post-análisis mediante un consultor externo. Este consultor externo, al final de cuentas, lo que está haciendo es convalidar lo que para el propio gobernador es lo más adecuado, ¿no? Tener un candidato que no divida a los grupos en el PAN de León, al menos es la percepción, no sabemos en la realidad si Héctor tendrá ya en la práctica ese bono, pero que no divida a los grupos internos, que esté bien posicionado en León, que tenga un activismo real, y sobre todo que tenga una relación con él muy estrecha, como no la ha habido desde Vicente Guerrero Reynoso, ¿no?, en aquella administración 2006-2009. Entonces, ese impulso que le está dando él directamente, pues desacomoda de alguna manera los poderes internos del panismo, y un poder que estaba prácticamente ya poco a poco rezagándose es el ala ultraconservadora, la ala que está identificada con la Organización Nacional del Yunque. Y la Organización Nacional del Yunque tiene escisiones y tiene sus cúpulas, como atinadamente Denise lo analizaba ya hace algunos meses cuando surgieron estos grupos, en Jalisco, hay incluso una parte en el Estado de México, y Guanajuato pues estaba todavía de alguna manera muy disperso. Y lo que se está haciendo ahora es volverse a organizar. Y de alguna manera se pueden revisar los perfiles de cada aspirante, y Héctor Jaime no entra en el encuadre de estos grupos ultraconservadores. Y después de, me parece a mí, de algunos meses donde estuvieron escupiendo para todos lados y no encontraban un villano favorito, como está cabeceada por ahí la nota de Zona Franca, pues ahora lo centran en Héctor Jaime, que es finalmente quien tendría mano en la designación para la alcaldía de León. Esta organización, Sumando Vida, me comentaban anoche que ya tiene tiempo que fue formada, pero a nosotros nos llega por primera vez una invitación en junio para ir a cubrir una rueda de prensa. En aquel entonces comienzan a atacar a Miguel Márquez por un acuerdo que firma con la ONU para defender los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces vamos nosotros, cubrimos, todo pasa. El punto es que nos habíamos enterado que semanas antes había estado Luz María Ramírez Villalpando, exdirectora del IMUG en tiempos de Juan Manuel Oliva, y que también fue una de las detractoras de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estuvo en ese programa, estuvo también la hija de Gerardo Mosqueda, una señora que se llama Araceli Plasencia, y finalmente también una de las organizadoras de la quema de libros de biología de 2009. En este programa... La esposa de un exfuncionario público de Gilberto, no, un subsecretario de Gerardo Mosqueda también. Este programa era dirigido, era conducido Gabriel Gil, sí. La esposa de Gabriel Gil. Por un chico que se apellida Becerra. Así este es. Chico, curiosamente, es la cara nueva de... Exactamente. Es un chico que vive en Tepatitlán, trabaja en Jalisco, pero vino aquí a hablar de la vida de las mujeres de Guanajuato, ¿no? Curiosamente, y él fue el vocero de Sumando Vida en aquella primera ocasión que se presentaron públicamente ante los medios. Y
justamente nos llamaba la atención porque traían los mismos argumentos, traían el mismo material, traían los mismos blancos, ¿no? Era atacar al gobernador Miguel Márquez. Todavía no aparecía Héctor Jaime. No. Era atacar al gobernador Miguel Márquez por la contratación de Marta Lamas, era atacarlo por la firma del convenio, y después comenzaron a atacar también a Héctor Jaime por la contratación de Marta Lamas, por la contratación de Julia Pérez Cervera, que son dos mujeres que se han dedicado a defender también los derechos de las mujeres y que pues sí tienen tal vez como tendencias a favor del derecho a decidir, ¿no? Pero cuando ellas fueron contratadas no vinieron a Guanajuato por esa razón. Hablar de eso. Exactamente. Pero bueno, lo ideológico creo, me parece muy insustancial. Es que creo ahí es a donde voy, ¿no? Justamente existe una liga con exfuncionarios olivistas. Juan Manuel Oliva sabemos que se le ha ligado de manera constante con el Yunque, y también existe una liga con Gerardo Mosqueda, ¿no? Que también es uno de las figuras señalado en investigaciones periodísticas como el líder estatal del Yunque en Guanajuato. Entonces, a pesar de que era una asociación ultraconservadora, no había argumentos sustanciosos, no había argumentos suficientemente sólidos para poder movilizarse y hacer un pretexto. Exacto, para poder decir, es que este es un gobierno proabortista, porque además se les ha dicho de manera constante, este no es un gobierno proabortista, nosotros coincidimos con ustedes, ¿no? Entonces, es un pretexto únicamente, es un pretexto para estar... ¿De parte de quién? Así es. Exacto. El tema es de parte de quién vienen estas cuestiones. Y es donde resulta interesante. O sea, la ideología usada como pretexto para el golpeteo político. Yo digo, a ver, hay 5 contendientes por la alcaldía de León. Además de Héctor Jaime está Diego Sinué, está Ricardo Sheffield, está Mayra Enríquez y está Juan Carlos Muñoz. ¿Quién de ellos podría tener el perfil de pactar con el Yunque Diego Sinué, para poder lanzar este ataque? Probablemente Diego Sinué o algunos de sus patrocinadores, como Juan Manuel Oliva, ¿no? Es que más bien es eso. ¿Quién sería el patrocinador? O su papá de Diego Sinué, que está directamente Javier Rodríguez. Sí, aquí hay una coyuntura interesante. El origen de este movimiento, lo analizábamos aquí, era el desplazamiento paulatino que tuvieron estos grupos a la entrada de estos nuevos gobiernos. Eso de alguna manera los sacó, por decirlo de alguna manera, los relegó del debate público, de un debate público vigente que hoy se está viviendo en Guanajuato y que no es más que, y no es el aborto, es finalmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El desplazamiento fue real, ¿no? Finalmente, con todas sus tormentas y todos sus... lo positivo o negativo que pudieron tener, ellos estaban influyendo demasiado, estaban tomando decisiones de manera avesada ya en términos y en políticas públicas muy delicadas, como puede ser la misma sector educativo. Ahí estaban muy preocupados ellos por estar digamos, insertos en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Poco a poco se fueron relegando. Hay un momento coyuntural. Las elecciones son una oportunidad finalmente de acceder nuevamente a una posición de poder. Por alguien me decía, ¿será el regreso del Yunque a León? Pues no lo sabemos. Pero ¿quién pudiera tener las ligazones con estos grupos para poder permitir que ellos, al menos, no en el poder formal, pero sí quizás de un poder informal, un poder detrás, un poder de facto, exactamente, pues sería con Diego Sinué. Finalmente la gente que está impulsando a Diego Sinué, que está asesorándola, que está trabajando por ahí incluso en las redes, que en algún momento Juan Manuel Oliva construyó en León, pues están a favor de Diego Sinué. Yo no considero a Diego Sinué un político que esté íntimamente ligado a este tipo de ideologías, pero sí, finalmente podría ser alguien que les dé la puerta para volver. Algunos de los que pudieran verlo como la alternativa. Y ahí está el hilito suelto, ¿no? O sea, ya se hizo esta liga con Oliva. De hecho, ahí está la nota en Zona Franca, la pueden checar. La liga con Oliva, ahí está. Únicamente hace falta ahora confirmar este asunto de Diego Sinué, ¿no? Que creo que también es bastante, pues suena bastante lógico. Bueno, pero también habría aquí alguien al que habría que asignarle algunas responsabilidades en lo que está ocurriendo. Y es pues el inventor del método de abrir una pasarela. Por supuesto. Que es un poco el gobernador Miguel Márquez, que convence a Gerardo Trujillo. Porque si Márquez requiere un candidato que le dé solidez a su propio gobierno para León y que pueda junto con él hacer un proyecto político para beneficiar la mayor ciudad de Guanajuato, la ciudad que les ganó el PRI, donde ellos pueden esperar relanzar al PAN, pues
el gobernador tenía que tomar decisiones, y una decisión era definir ya quién va a ser su candidato y utilizar al partido político como su instrumento. Si ya decidió que va a prescindir de la militancia, porque la militancia está corrompida en León y puede obedecer ahí a pagos de dineros. Corrupción que, por cierto, él permitió cuando era candidato y dejó el proceso de Miguel Salim totalmente suelto, ¿no? Si va a decidir eso, pues de una vez da el paso completo y da un dedazo. El dedazo hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Hubiera sido muy antidemocrático, pero lo que están haciendo es igual de antidemocrático. Exactamente, ¿no? Una pequeña mesa política donde 4 o 5 gentes se sientan, tienen información, esa información se comparte y se está usando para el golpeteo. Sí. O sea, ya vimos la aparición de los espectaculares de varios de los aspirantes, pues también tergiversando el sentido de las encuestas, porque una cosa es medir cómo están todos así parejitos, y otra cosa es, yo hago campaña para que me midas y poder salir más alto, lo que ya propició el retiro de Humberto Andrade. El asunto pudo haber sido que no se reglamentó, ¿no? O sea, sí lanzamos nuestro método, pero no les vamos a explicar a este alargamiento está permitiendo este tipo de cosas, este golpeteo político, muy al estilo del PRI. O sea, el PAN no se vuelve más democrático porque le quite a los militantes el asunto. O sea, golpes por debajo de la mesa. Estos ataques son entre ellos mismos, son grupos vinculados al PAN. La ultraderecha también está dentro del PAN, ¿no? Y bueno, y es el sector que está mucho más molesto por lo que está viviendo el PAN en este momento. No solamente porque ellos, al final de cuentas, asumen que su salida y su repliegue fue una consecuencia finalmente de todos estos escándalos, la pérdida de la presidencia de la República. Calderón nos sacó de la presidencia de la República, nos alojamos un tanto en Guanajuato, el cambio político también nos afecta, nos retiran también, y entonces nos están retirando y esas son las consecuencias. Por eso el PAN está tan descompuesto. Y esto me lleva a otra cosa. ¿Qué puede resultar de esto? Que el candidato del PAN surja muy débil, sea Héctor Jaime o sea el que sea. Que fue exactamente lo mismo que ocurrió la vez anterior. Y que, vistas las cosas que están pasando en la acera de enfrente con el PRI y con el Verde, pudiera producirse una elección hasta cierto punto inédita en León, donde el Verde vaya con Córdoba, el PRI vaya con Martín y el PAN vaya con X, con Diego o con Héctor Jaime, etcétera. Y se propicia un escenario de 3/3, ¿no? Con un PAN más debilitado que no logra recuperar toda la inconformidad que hay con el PRI para sus colores, porque la puede canalizar Córdoba. Con un PRI que regrese a su voto duro, más la operación política y que le dé por ahí de un 20%, más un Verde que con Córdoba pudiera capitalizar el voto que está inconforme con PRI y con PAN, y que no le costaba trabajo regresar al PAN. Y entonces podemos ver un escenario muy interesante. Y que finalmente la última encuesta de medición notábamos eso. El afectado es el PRI en particular. El Partido Verde se ha mantenido de alguna manera tambaleante, no tiene el mismo, no ha recibido la misma negatividad o la misma impopularidad que sí ha recibido el PRI. Por distintas razones, ¿no? que son materia de discusión también, pero el Verde ahí sigue, ¿no? Sigue más tendiente a buscar una propuesta propia, a cobrar finalmente el favor de haber candidateado a Bárbara Botello en situaciones delicadas en el proceso electoral anterior. Un Verde envalentonado que dice... Que dejó una cláusula de escape en la alianza. Exactamente. Si el candidato no es el mejor posicionado, no están obligados a ir. Lo apostaron finalmente a ir por un candidato propio y al final ellos están manejando sus cartas, están jugando su juego y ya no están jugándole al partido satélite del PRI. Están realmente envalentonados y eso genera un capítulo de 3/3, como lo dices perfectamente. Con Córdoba volviéndose a animar, porque ya se mostraba muy desanimado. Así es. Bueno, suficiente análisis por el día de hoy, ¿les parece? Perfecto, vamos a comer. Gracias. Javier Bravo y Denise Hernández acompañándome en esta mesa. Les agradezco su participación y a usted que nos haya acompañado hasta este momento. Nos vamos de fin de semana. Pásela bien también por allá en casa o pasiese si puede. Nos vemos el próximo lunes a las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar.